Mi nombre es Emilio Galván. Tengo 47 años, casi 30 de ellos pasados en el volante de un tráiler. Me dicen el chino desde morro, por el pelo lacio y los ojos algo rasgados que me dejó mi abuela de Michoacán. Siempre he trabajado rutas largas, pero pocas veces me había tocado una tan vacía, tan solitaria, como la Ruta Mexicana 47. La 47 no es una autopista muy transitada. Corre entre rancherías, sierras y tramos secos donde el viento sopla como si algo invisible huyera contigo. Hay noches en que no te cruzas con nadie, solo tu camión, el ruido del motor y el pavimento que se traga tus llantas como si avanzara sobre un río negro. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Salí desde un parque industrial en Irapuato con un cargamento de motores agrícolas, rumbo a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me tocó cruzar todo San Luis Potosí por la 47, una ruta que conocía de vista pero que nunca había manejado de noche. Eran alrededor de las 9, ya de noche cerrada, cuando entré al tramo largo entre Cerritos y el Huizache. Antes de eso, me había parado en un Oxxo en Río Verde. Compré café, unos gansitos y llené el termo. Me despedí del chavo que atendía, un morro de no más de 20 años, que me dijo al salir: «Maneje con cuidado, jefe, por allá en la 47 pasan cosas raras». Yo sonreí. Siempre hay leyendas, siempre hay cuentos. Cuando uno vive en carretera, escucha toda clase de cosas: brujas, nahuales, fantasmas de niños, ovnis. Te haces escéptico, no por valiente, sino por costumbre. Pero esa noche no sería como las otras. Después de dejar atrás los últimos ranchos iluminados, el camino se volvió un túnel de oscuridad. Encendí la música en mi estéreo, una mezcla de norteñas y cumbias viejas, y me acomodé para resistir la noche. Fue cerca del kilómetro 93 cuando noté algo extraño por el retrovisor. Al principio pensé que era el cansancio o el reflejo de las luces, pero ahí estaba, mi sombra. Quiero que me entiendas bien. Todos los camiones proyectan sombras internas si llevas alguna luz prendida en la cabina. Pero esta no era como las otras. Esta sombra no seguía mis movimientos. Si yo me inclinaba a la derecha, ella seguía mirando al frente. Si levantaba la mano, ella no se movía. Tenía la forma exacta de mi cuerpo, sentada al volante, pero no manejando como yo. Lo más inquietante no fue eso. Fue que, en un momento en que la carretera hizo una ligera curva hacia la izquierda, mi sombra giró el volante hacia la derecha, como si estuviera conduciendo en sentido opuesto. Frené en seco. El camión chirrió, los motores bufaron y la unidad se detuvo temblando. Bajé del tráiler, con el corazón latiéndome en la garganta. Afuera solo se oía el zumbido del viento y el crujido de los pastizales secos al lado del camino. Me iluminé con la linterna del celular. No había nada, ni un auto detrás, ni luces adelante. Nadie. Volví a subir. Me convencí de que era el cansancio. Me serví más café, encendí otro cigarro y seguí. Unos kilómetros más adelante, vi una luz tenue en la distancia. Pensé que era una fondita, alguna de esas que abren hasta tarde para los traileros. Pero al acercarme, noté que era una casa vieja, abandonada, de las que tienen las ventanas tapadas con bolsas negras y techos de lámina ya doblada por el viento. Lo raro es que alguien había encendido una vela adentro. Se alcanzaba a ver la silueta temblorosa de la llama contra la ventana. Por instinto, miré el retrovisor de nuevo. Ahí estaba la sombra, y esta vez me miraba. Se había girado completamente y con una calma que me paralizó, alzó la mano, la misma mano que yo tenía sobre el volante, y me hizo una seña. Un solo dedo apuntando hacia el camino, como si me ordenara seguir. No pude moverme. No sentía las piernas ni las manos. Me costó tragar saliva. Pasaron segundos, o quizá minutos, hasta que la sombra volvió a mirar al frente y la normalidad aparente regresó. Pensé en regresarme. Pensé en orillarme, dormir en la cabina y esperar la luz del día. Pero algo en mi interior, llámale curiosidad, llámale terror disfrazado de valentía, me hizo seguir. Más adelante, a la altura de una desviación de terracería, vi una silueta a un lado del camino. Era una mujer.
alta, delgada, con el cabello largo y suelto. Llevaba un vestido blanco sucio, casi gris, por el polvo, y parecía estar descalza. Tenía la cabeza gacha y los brazos colgando como si no tuviera fuerza ni para alzar la mirada. Toqué el claxon. No se movió. Entonces la sombra volvió a actuar. Vi por el retrovisor cómo mi silueta alzaba ambas manos y cubría su rostro, como si supiera algo que yo no. La mujer levantó la cabeza. No tenía rostro. Donde debían estar sus ojos, su nariz, su boca, había solo piel lisa, sin una sola arruga, sin un solo rasgo humano, como un lienzo de carne. No era una máscara, era su rostro, o lo que fuera eso. Metí reversa de inmediato, pero al hacerlo, noté que en la sombra, alguien más estaba sentado junto a mí. Una segunda figura, chiquita, como de un niño, pegada a mi lado derecho. Volteé con miedo hacia el asiento del copiloto. Nada. Pero el retrovisor no mentía. Una figura infantil, encorvada, con la cabeza agachada y los brazos colgando. Como la mujer, pero más pequeña. Yo ya no pensaba con claridad. Arranqué y aceleré sin mirar atrás, sin pensar en gasolina ni en multas. Solo quería salir de ahí. Pero la carretera no terminaba. Los kilómetros pasaban y pasaban, pero no llegaba a ningún entronque, ningún letrero, ningún pueblito. Todo seguía igual, como si estuviera atrapado en un mismo tramo repitiéndose una y otra vez. Fue entonces cuando la radio del tráiler se encendió sola. Un sonido distorsionado, como si alguien hablara desde muy lejos, entre estática. No pude entender lo que decía, pero sonaba como náhuatl mezclado con algo más. Como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Y la sombra ya no tenía rostro tampoco. En lugar de mis rasgos, de mi figura, había una silueta negra sin cara. Solo un bulto oscuro que movía los brazos con la precisión exacta de los míos. Quise gritar, pero no podía. Tomé el celular. No había señal, ni una sola raya. Empecé a rezar. No sabía ni qué decir, pero repetía lo que me había enseñado mi madre cuando niño. Padre Nuestro, Ave María. Hasta que sentí que el camión bajaba la velocidad solo. Los frenos no respondían. El volante estaba rígido. El tráiler iba frenando como si alguien más lo manejara. Y no fui yo quien lo detuvo frente al siguiente letrero oxidado. Era la entrada a un pueblo que no recordaba del mapa. El letrero decía: Bienvenido a El Palmar. Nunca lo había visto. No estaba en la bitácora. Al bajarme, no vi casas, no vi luces, solo un camino de tierra que se adentraba en la nada. Y ahí estaba ella, la mujer sin rostro, de pie al centro del camino. Detrás de ella, el niño, y a un lado, yo, una copia exacta de mí, mis ropas, mi estatura, mis botas, mi chaleco de mezclilla, todo. Y su cara tampoco tenía nada. Fue entonces que comprendí. La sombra no era mía. Yo era la sombra. Me había estado siguiendo a mí mismo en dirección contraria. El otro yo alzó la mano, señalando el camino de tierra. Y escuché, por fin, una voz clara dentro del camión. Es tu turno. No recuerdo cómo llegué a Ciudad Victoria. Solo sé que me encontraron 2 días después, estacionado en un paradero de Pemex, temblando, con el motor aún encendido y los ojos fijos en el espejo. Desde entonces no he vuelto a conducir de noche. No puedo. En cada retrovisor, aún en los del baño de mi casa, siento que voy a ver esa figura sin cara, manejando en sentido contrario. La ruta 47 sigue ahí, sigue cobrando rostros. El mío, ya no estoy seguro de que siga siendo mío. Soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado la mitad del país por carreteras que muchos prefieren evitar, y si algo he aprendido en este oficio es que las rutas más solitarias no siempre están vacías. Algunas, como la que va de Caborca a Sonoita, en el norte de Sonora, parecen vivas, no por el tráfico, no por la fauna del desierto, sino por algo más, algo que se mueve cuando nadie lo ve. Esa carretera,
La número 8 la he recorrido muchas veces. Es un trazo recto y seco que corta el desierto como una cicatriz. A ambos lados, kilómetros y kilómetros de arena clara, sin sombra, sin vegetación, sin rastro de vida. Solo el calor, el zumbido del motor y de vez en cuando un viento que levanta remolinos pálidos. La última vez que pasé por ahí fue hace 2 años, y te juro por lo que más quieras que no ha habido noche desde entonces en que no lo sueñe. A veces me despierto con la boca seca, como si hubiera tragado arena. Otras, escucho golpes en la puerta del tráiler, como cuando golpean con los nudillos, suaves, insistentes. Pero solo me pasa desde aquel viaje. Me tocó salir desde Hermosillo con destino a Mexicali. Ya iba retrasado, así que decidí tomar el tramo por Sonoita. Me lo advirtió un compa en el taller. Ten cuidado con la ruta del desierto, viejo. Esa carretera traga más que tiempo, traga gente. Me reí. Pensé que hablaba de los asaltantes, de los polleros, de los que cruzan hacia el otro lado y a veces no llegan. Pero él me miró serio y bajó la voz. La arena no se mueve sola, a menos que alguien debajo esté respirando. Lo tomé como una frase de esas de rancho, de las que suenan a corrido o a mito. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Eran como las 11 de la noche cuando entré al tramo más árido del camino. Pasé la última caseta de revisión militar cerca de Puerto Peñasco, saludé al soldado con un gesto y aceleré. Me esperaba una recta larga de casi 180 kilómetros sin gasolineras, sin luces, sin vida, solo desierto. Todo estaba en calma. Llevaba mi termo de café, un corrido viejo de Ramón Ayala sonando bajito y el aire acondicionado apenas zumbando para que no se empañaran los vidrios. Pero alrededor de las 12:30, algo cambió. El primer indicio fue la arena. En lugar de quedarse quieta, como suele pasar con el calor seco, comencé a ver que se movía. No con el viento, porque no lo había, sino como si se hinchara en pequeños montículos, como si algo empujara desde debajo. Pensé que eran alucinaciones por el cansancio. Me tallé los ojos, bajé la velocidad, pero cuando pasé sobre uno de esos montículos, sentí el golpe. No era una piedra, era algo blando, como si el tráiler hubiera pasado sobre un cuerpo. Frené, me estacioné a un lado, con las luces altas encendidas. Me bajé, y ahí fue cuando todo comenzó a irse al carajo. No había nada, solo la arena arrugada, revuelta, como si alguien hubiera estado escarbando. Caminé unos pasos, con el faro en mano, tratando de ver si había atropellado algún animal. Nada. Entonces escuché el primer sonido. No venía del motor, ni del viento. Venía de abajo. Era como un suspiro largo, ahogado, como si la tierra exhalara. Me quedé quieto. Volteé en círculos, y de pronto, una mano salió de la arena a 1 metro de mí. No era una mano viva. La piel estaba seca, cuarteada, cubierta de tierra. Las uñas, largas, amarillentas. La palma se abrió, buscando, y luego otra mano emergió, más allá, y otra más. En cuestión de segundos, había al menos 5 cuerpos saliendo del suelo, lentamente, como si el desierto los escupiera. No grité, no pude. Corrí como nunca en mi vida y me subí al tráiler. Cerré a puerta, encendí el motor con manos temblorosas. En el retrovisor vi cómo esas figuras se levantaban completamente, cuerpos flacos, cubiertos de trapos viejos, sin ojos, solo cuencas vacías que miraban hacia mí. Aceleré, pero no me seguían caminando. La arena comenzaba a moverse a los lados de la carretera, como si fueran túneles invisibles. Me rebasaban. Sentía como algo iba bajo la tierra, paralelo al tráiler, siguiendo mi ritmo. En el kilómetro siguiente vi un letrero que decía «Zona de migrantes», con una silueta corriendo. Lo había visto muchas veces, pero ahora se sentía como una burla. La radio comenzó a emitir estática. Luego, voces, no claras, no humanas. Era un murmullo en náhuatl, o algo parecido. Pero lo que sí entendí fue cuando una voz grave y quebrada, como si viniera de una garganta reseca por años, dijo: «No los vieron, no los ayudaron, ahora no los olvides». Tuve que soltar el volante por un momento para taparme los oídos.
Sentí un ardor en los ojos, como si hubiera polvo en el aire dentro del tráiler. Me lloraban sin parar. No me detuve. No podía. La idea de frenar era impensable. Fue en el kilómetro 74 que lo vi. Un camión volcado, cubierto de arena, con el toldo medio hundido. Pero no era un accidente reciente, era viejo, oxidado, como si llevara ahí décadas, y nadie lo hubiera recogido. A los lados, montones de ropa, mochilas, gorras. Y justo frente a él, parados en fila, más de 20 cuerpos sin rostro, mirando hacia la carretera, quietos. No sé cómo logré no chocar. Lo esquivé por centímetros, y en ese momento, algo golpeó el tráiler. Un golpe seco, como un cuerpo lanzado contra el costado. Luego otro, y otro más. Golpes sordos, desesperados, gritos ahogados. No paré. Conduje hasta que vi las primeras luces de Sonoita, como un faro en medio del horror. Llegué al retén de migración a las 4 de la madrugada, con el rostro blanco y las manos sudadas. Un oficial me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. No sabía cómo explicarle lo que había visto. Él asintió, pero antes de dejarme pasar, me dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Si escuchó cosas allá en la recta, mejor no las repita. Ese desierto tiene más oídos que arena. Desde entonces no he vuelto a tomar esa ruta. Me voy por San Luis Río Colorado, aunque me cueste más tiempo y gasolina. Lo que vi allá, lo que sigue viniendo en mis sueños, no lo puedo borrar. Y te lo juro, a veces, cuando dejo el tráiler estacionado, encuentro marcas de dedos en la carrocería, como si alguien con manos secas y sucias hubiera estado tocándolo. No sé quiénes eran. No sé si eran almas, sombras, o si el desierto mismo decidió mostrarme lo que guarda. Pero sé que están ahí, esperando, arrastrándose bajo la arena, porque la arena no olvida, y algún día, tal vez me toque a mí quedarme ahí con ellos, y entonces quizás yo también empiece a mover la tierra desde abajo. Nunca me había dado miedo manejar de noche. De hecho, lo prefería. Menos tráfico, más fresco y una sensación de libertad que no podía sentir en el calor del día, con el sol partiéndote la cara y los claxon reventando los oídos. Pero eso fue antes de lo que viví en la Ruta Mexicana 70. Yo trabajo entregando mercancía para una empresa de productos veterinarios, así que recorro todo San Luis Potosí, Aguascalientes y a veces hasta Zacatecas. Conozco bien los tramos de la 70, sobre todo el que va de Río Verde hacia la capital potosina. Es una carretera larga, de curvas suaves y campos agrietados por el sol. Nada especial, al menos eso pensaba. Todo empezó hace apenas unos meses, un viernes por la noche. Había salido de Río Verde con la camioneta cargada de cajas de desparasitantes y alimento para ganado. Me tocaba entregar al día siguiente temprano, así que decidí avanzar de una vez y dormir en la pensión en soledad. Iba solo, como siempre. Manejaba tranquilo, con el estéreo bajito y una coca tibia entre las piernas. A la altura del kilómetro 7, noté una cruz a la orilla de la carretera, de esas que ponen donde alguien murió. Una cruz blanca, con flores de plástico amarradas con alambre oxidado. Nada raro. Se ven muchas en la 70, pero luego, en el kilómetro 8, otra cruz, igualita, blanca, con flores plásticas moradas, y luego otra en el 9, otra más en el 10. Lo curioso es que todas tenían una placa de metal con la misma fecha, 30 de octubre del año 2025. Eso fue lo que me sacó de onda, porque ese día todavía no llegaba. Era el día siguiente. Me orillé un momento, pensando que tal vez estaba viendo mal. Bajé con la linterna del celular y me acerqué a la del kilómetro 11. La fecha era clara, grabada con buril, 30 de octubre del año 2025. Incluso tenía el nombre de una persona, Luciano R.M. Me puse nervioso. Me dije que era coincidencia, una broma macabra, un error del que puso las cruces. Regresé a la camioneta y seguí manejando, pero ya no con la misma tranquilidad. Ya no puse música, solo el ruido del motor y mis pensamientos.
A partir del kilómetro 12, las cruces estaban más cerca unas de otras. Una cada 50 metros, luego cada 30. Y todas con la misma fecha. Empecé a ver nombres repetidos. Luciano R.M., Teresa A. Dr., Carlos E. H. Era como si estuviera entrando en una especie de cementerio lineal, una procesión de muertos que aún no morían. Y el aire, no sé cómo explicarlo, se sentía espeso, como si algo se estuviera arrastrando sobre mi pecho. No hacía frío, pero me castañeteaban los dientes. Pensé en dar la vuelta, pero ya estaba más cerca de Soledad que de Río Verde. Me dije que lo mejor era seguir y llegar de una vez. Fue entonces que apareció la niebla. Una bruma baja, densa, que se arrastraba por el asfalto como si viniera desde abajo. No había forma de que esa neblina fuera natural. No en esa zona, no en esa época. Me asomé por la ventana. No olía a humedad, olía a copal. Y luego lo vi. Al borde de la carretera, de pie entre la maleza, estaba un hombre. Vestía ropa de obrero, camisa de mezclilla sucia, pantalón de trabajo, botas llenas de polvo. No se movía, solo me miraba. Cuando pasé a su lado, giró la cabeza sin mover el cuerpo. El movimiento fue antinatural, casi como si el cuello se le quebrara. Alcancé a ver sus ojos, completamente negros, sin pupilas, sin blanco, como si tuviera 2 agujeros en la cara. Apreté el acelerador. A los pocos kilómetros, otro hombre. Y luego otro. Una mujer, una anciana. Todos de pie a la orilla, todos con los ojos vacíos. No se movían, no hablaban. Solo me veían pasar. El miedo me tenía agarrotado. Ya no pensaba en la entrega, ni en el hotel, ni siquiera en mi familia. Solo quería salir de ahí. Fue en el kilómetro 29 donde sucedió. Nunca me había dado miedo manejar de noche. De hecho, lo prefería. Menos tráfico, más fresco, y una sensación de libertad que no podía sentir en el calor del día, con el sol partiéndote la cara y los claxon reventando los oídos. Pero eso fue antes de lo que viví en la Ruta Mexicana 70. Yo trabajo entregando mercancía para una empresa de productos veterinarios, así que recorro todo San Luis Potosí, Aguascalientes y a veces hasta Zacatecas. Conozco bien los tramos de la 70, sobre todo el que va de Río Verde hacia la capital potosina. Es una carretera larga, de curvas suaves y campos agrietados por el sol. Nada especial. Al menos eso pensaba. Todo empezó hace apenas unos meses, un viernes por la noche. Había salido de Río Verde con la camioneta, la carretera se torció de pronto, como si se hubiera deformado. Me costó trabajo controlar la camioneta. Las cruces estaban a ambos lados, decenas, tal vez cientos. Y entonces, en medio del camino, vi una figura, una niña. Tenía el cabello largo, hasta la cintura, y un vestido blanco lleno de tierra. Estaba parada justo frente a mí. Frené con todas mis fuerzas. La camioneta patinó y se fue de lado. Sentí que volábamos. Luego el golpe. Desperté con la cabeza llena de sangre y el parabrisas hecho pedazos. La camioneta estaba volcada entre los arbustos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Me dolía todo. Intenté salir y cuando logré abrir la puerta de golpe, escuché algo que me heló la sangre. Un canto. Era una voz infantil, suave, que cantaba una melodía que conocía de niño. Duérmete, niño, duérmete ya. La canción venía de la carretera. Me levanté como pude. Caminé tambaleándome hacia el asfalto. Ahí estaba ella, la niña del vestido blanco, parada sobre una de las cruces. Ya no parecía real. Su cara era una máscara, sin ojos, sin boca, solo piel lisa, y a su alrededor un círculo de figuras humanas. Todos los que había visto antes en el camino. Me rodeaban. Estaban a menos de 5 metros de mí. Quise gritar, pero no me salía la voz. La niña levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Me giré. Era otra cruz, recién puesta. Aún tenía la pintura fresca y el nombre grabado era el mío. Mi nombre completo. La fecha. 30 de octubre del año 2025. Sentí que me iba a desmayar. Todo daba vueltas.
Caí de rodillas y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, ya era de día. Un trailero me había encontrado tirado junto a la carretera. Me llevaron al hospital de San Luis. Me dijeron que tuve suerte de sobrevivir, que la camioneta se había salido del camino y volcado varias veces. Les conté lo de las cruces, la niña, las figuras. Me miraron con cara rara. Dijeron que no encontraron ninguna cruz en ese tramo, que no había niebla, que seguramente fue un delirio por el golpe. Pero yo sé lo que vi. Desde ese día no volví a manejar por la ruta mexicana 70. Cambié de trabajo. Me mudé al sur, a Oaxaca. Ni siquiera paso cerca de San Luis Potosí. Sin embargo, algo me sigue. Cada noche, a la misma hora en que vi a la niña, escucho el canto, suave al principio, luego más claro. Siempre es la misma canción. Duérmete, niño, duérmete ya. Y en mis sueños camino por una carretera infinita, con cruces a ambos lados. Todas tienen la misma fecha. Pero ya no es 30 de octubre, es la del día siguiente, la del día en que voy a morir. No soy de andar contando estas cosas, mucho menos a desconocidos, pero desde hace unos meses ya no puedo dormir tranquilo. Cada noche regreso a ese tramo maldito entre Tenango del Valle y Metepec, aunque cierre los ojos o me los tape con las manos. No me importa si me creen o no, pero si alguna vez van por esa ruta, especialmente después de que el sol se esconda por completo detrás del nevado, recuerden lo que les voy a contar, porque yo estuve ahí, porque yo los escuché, porque casi no lo cuento. Todo comenzó una tarde de miércoles. Era principios de noviembre, de esos días donde el frío ya empieza a calar, aunque todavía no llegue el invierno. Yo trabajo en Toluca, en un taller mecánico por la avenida Las Torres, y ese día salí tarde porque me quedé ayudando a Armando, mi compa, a mover una caja de transmisiones que se nos cayó. Cuando me di cuenta, ya eran casi las 9 de la noche. Vivía con mi mamá en San Gaspar Tlahuelilpan, una comunidad medio olvidada antes de llegar a Metepec. Como ya era noche, tomé la vieja carretera libre que atraviesa por Tenango del Valle. Siempre ha sido más solitaria que la autopista, pero más directa para llegar a mi casa. Encendí el estéreo de la Carcachita, un Tsuru blanco del 97 que todavía jalaba bien, y me dispuse a hacer el trayecto con calma. Para quien no conozca, esa carretera es de doble sentido, angosta y bordeada por sembradíos, huizaches y casas esparcidas. Por ratos no hay ni alumbrado, y si no conoces, es fácil que te pierdas. Esa noche, mientras avanzaba por una de las curvas entre el Panteón Viejo de Santa María Jajalpa y un terreno lleno de milpas secas, empecé a sentir una incomodidad rara, como si el aire estuviera pesado. Hasta la música que sonaba, creo que era Caifanes, se escuchaba más opaca, como si el sonido se ahogara dentro del coche. De pronto, algo pasó frente a las luces del coche. Era una silueta pequeña, rápida, como un niño corriendo. Frené en seco. El corazón se me fue a la garganta. Me bajé del coche con la linterna del celular, buscando entre los matorrales, temiendo lo peor. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero no hubo respuesta. Caminé unos metros hacia la oscuridad, entre los murmullos de los grillos y el crujido de mis pasos sobre las hojas secas. Nada. Ni un niño, ni una huella, ni un solo sonido más allá del mío. Regresé al coche algo desconcertado, pensando que tal vez había sido mi vista o un animal. Me subí y seguí manejando. Fue entonces cuando escuché las risas. Risas agudas, infantiles, como si varios niños estuvieran jugando en el asiento trasero. Volteé de inmediato, pero el asiento estaba vacío. Bajé el volumen de la música por si estaba imaginando cosas y las volví a oír. No eran grabaciones, no era la radio, eran reales. Sentí que algo dentro del estómago se me encogía. Estaban riendo, jugando, como si hicieran carreritas. Y entonces, entre los espejos laterales, los vi. Figuras pequeñas corriendo detrás del coche. Al principio pensé que eran perros o algo así, pero no. Eran niños, sin rostro,
solo cuerpos pequeños, desdibujados y lo más horrible, sin pies. Flotaban apenas rozando el asfalto y sus risas. Dios mío, esas risas eran como cuchillas en los oídos. Algunas veces se adelantaban al coche y luego desaparecían hacia los campos. Otras se quedaban detrás, mirándome sin ojos. No podía creer lo que veía, pero ahí estaban. Apreté el volante con fuerza, aceleré todo lo que pude, rezando lo poco que me sabía. No me importaban los topes ni los baches. Solo quería llegar a Metepec, a cualquier zona con luz, con gente, con algo vivo. Pero el camino parecía no acabarse. Las señales se repetían, los árboles se veían iguales, como si hubiera entrado en un bucle. Fue entonces cuando los escuché decir mi nombre. Primero fue un murmullo, luego más claro. José, juega con nosotros. La voz venía desde el maletero, desde la radio, desde las ventanas. No lo sé. Me temblaban las manos. Pensé en llamar a alguien, pero el celular no tenía señal. De repente, el coche se apagó, justo en una curva cerrada donde solo había monte alrededor. Nada. Ni casas, ni postes, ni un alma. Intenté encenderlo una y otra vez, pero el motor solo daba vueltas sin arrancar. Fue en ese instante que los vi con más claridad. Eran como 7 u 8. Algunos vestían ropa vieja, como de los años 80, suéteres de lana, pantaloncitos cortos, zapatillas llenas de lodo. Otros no tenían ropa, solo piel pálida y reseca. Uno se acercó a la ventana del conductor. Tenía la mitad del rostro carcomido, como si se lo hubieran arrancado animales. Me miró, o eso creí, aunque no tenía ojos, y dijo con voz hueca: «Aquí nadie sale». Los demás comenzaron a rodear el coche, golpeando los vidrios con manos diminutas. No era con fuerza, pero sí con ritmo, como si estuvieran jugando una ronda. Me tapé los oídos, grité, lloré, no lo sé. Sentía que iba a morir ahí, que esa carretera era un hoyo del que nadie escapaba. Pero entonces, sin razón aparente, el coche arrancó. Solo escuché el motor rugir como nunca antes, las luces se encendieron y sentí que el auto se impulsó solo hacia adelante. No pregunté nada, solo pisé el acelerador como loco. Atrás, las risas se volvieron gritos, gritos desgarradores, como si los estuviera dejando atrás en un lugar al que no debían pertenecer. Minutos después, vi las primeras luces de Metepec. Una taquería abierta, gente en la calle, tráfico. Me orillé junto a una tienda Oxxo, salí del coche temblando y me eché al suelo, llorando como un niño. Nadie me dijo nada. Tal vez pensaron que estaba borracho o loco. Cuando llegué a casa, mi mamá se asustó al verme. Me abrazó y me llevó adentro sin hacer preguntas. No dormí esa noche, ni la siguiente. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar del tema. Lo primero que hice fue cambiar mi ruta. Nunca más volví por esa carretera, ni de día ni de noche. Tiempo después, hablando con un viejito del taller que conocía la zona, me contó que hace muchos años hubo un accidente horrible ahí. Un autobús escolar se volcó por la curva que está justo donde el coche se me apagó. Dicen que el chofer iba borracho, que nadie salió con vida, que los cuerpos de los niños quedaron regados por la milpa y que durante semanas se escuchaban sus voces en el viento. Y ahora, cada día de muertos, se ponen ofrendas improvisadas sobre la banqueta, en el mismo tramo. Cruces blancas con nombres que ya nadie recuerda, veladoras derretidas, muñecos de peluche sucios. Como si alguien supiera que los niños siguen ahí, esperando, jugando, riendo. No sé por qué me dejaron ir. Tal vez porque no me detuve. Tal vez porque les tuve miedo de verdad. Pero desde esa noche, a veces, cuando salgo tarde del taller y paso cerca de esa zona, aunque esté lejos, aunque haya gente, puedo escuchar, muy bajito, detrás del murmullo de los carros: «José, juega con nosotros». No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que escuché hablar de la Ruta Mexicana 195.
Es una carretera federal que conecta varios pueblos costeros del sur de Veracruz, atravesando tramos de selva baja, zonas rurales semiabandonadas y parajes que desde hace años la gente del rumbo prefiere evitar. Dicen que en esa ruta, por las noches, los árboles respiran, que el pavimento se calienta sin sol, que hay gritos que no tienen garganta y que las palmas, esas que bordean el camino en fila como soldados viejos, a veces sudan sangre. Yo no creía en esas cosas, al menos no hasta que me tocó pasar por ahí. Fue a finales de julio, durante una de esas olas de calor que hacen que el cuerpo huela a sudor y metal oxidado. Estaba manejando de regreso a Coatzacoalcos después de haber entregado un pedido en Tonalá, Chiapas. Trabajo para una empresa de distribución de plásticos, así que todo el tiempo estoy en carretera. Normalmente evitamos la ruta 195. Es más corta, sí, pero también más sola. No tiene casetas, no hay señal de celular en varios tramos y lo peor, los robos son comunes. Pero ese día tenía prisa. Mi hija menor estaba enferma y mi esposa me mandó un mensaje desesperado. Que la fiebre no bajaba, que la niña deliraba. Tomé la ruta maldita. No eran ni las 5 de la tarde cuando me incorporé a la 195, justo después de pasar por un retén en Las Choapas. La carretera estaba vacía, lo cual me alivió al principio. Podía meterle velocidad y acortar camino. El sol pegaba duro. La cinta asfáltica parecía derretirse como cera negra bajo las llantas. Pero yo iba enfocado, sin música, con la ventanilla entreabierta para no quedarme dormido. A la media hora, empecé a notar algo raro. No vi ningún otro auto, ni camiones, ni motos, nada. Era como si toda la carretera me perteneciera. Las palmas, esas altísimas y delgadas que brotan como lanzas del suelo, comenzaban a alinearse de forma demasiado perfecta a ambos lados del camino. Cada vez que pasaba por una fila nueva, sentía que giraban ligeramente sus copas, como si me siguieran con la mirada. No lo comenté en voz alta, pero lo pensé. Esto no es normal. Fue entonces que lo vi. Primero pensé que era savia común, pero el color me lo desmintió de inmediato. Era rojo, espeso, sangre. Un chorro descendía por el tronco de una de las palmas, como si hubiera sido herida a machetazos. Frené de golpe, confundido. Me bajé, miré la base del tronco. No había marcas de corte, ni grietas, ni picaduras de insecto. Nada. La sangre, porque eso era, lo olí, brotaba desde dentro. Caminé un poco entre las palmas. El silencio era denso, solo interrumpido por el zumbido de los insectos. De repente, todas, y no exagero, todas las palmas alrededor comenzaron a supurar el mismo líquido rojo. Corrí de regreso al auto, temblando. Cerré las puertas, arranqué con torpeza, el corazón galopándome dentro del pecho. Pero el fenómeno no cesó. Durante los siguientes 15 kilómetros, cada palma que dejaba atrás sangraba. Lo juro, como si el suelo hubiera sido abierto por una maldición y los árboles fueran venas vivas. Intenté marcarle a mi esposa. No había señal. Intenté sintonizar el radio. Solo estática. El sol comenzaba a esconderse y la luz se tornaba rojiza, haciendo que todo pareciera aún más saturado de muerte. Entonces vi la figura. Estaba parada al borde del camino, justo frente a una curva cerrada. Era una mujer, vestido largo, sucio, color crema y un rebozo oscuro cubriéndole el rostro. Reducí la velocidad. Me detuve. No sé por qué lo hice. Quizá porque parte de mí pensó que podía necesitar ayuda. Pero cuando bajé la ventanilla para decirle algo, no respondió. Solo alzó la cabeza. Y ahí la vi. No tenía rostro, solo piel lisa, como cera derretida, ni ojos, ni boca, ni nada. Solo un rostro sin identidad. Pisé el acelerador como un loco. El camión rugió, las llantas chirriaron y la dejé atrás, o eso creí. Pero apenas crucé la curva, allí estaba de nuevo, de pie, a medio camino, esperándome. Frené de nuevo. Mi cuerpo se paralizó. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, la tenía al lado, justo en la ventana del copiloto.
Sentí un golpe seco en el vidrio, como si algo hubiera sido lanzado desde dentro del camión hacia afuera. El retrovisor se partió y la figura desapareció. No sé cómo, pero logré seguir conduciendo. Mi mente ya no razonaba. Me guiaba el instinto. No había kilómetros señalados, no había luces, no había sonido. Y de repente aparecieron las cruces, decenas de ellas colocadas en fila al borde del camino. Blancas, otras negras, algunas de madera podrida. Cada una tenía un nombre escrito y fechas, nombres tachados, fechas sin sentido, como 4 de noviembre del 1939, repetida varias veces. Y lo peor, las fotos. Todas las fotos eran la mía. Mi rostro clavado en cada cruz, con diferentes expresiones. Dormido, despierto, llorando, con los ojos vendados. Era imposible, pero estaba pasando. Mi mente colapsó. Vomité en el piso del camión. Me oriné. Me golpeé la cabeza contra el volante, esperando despertar. Pero no desperté. No había sueño. Era real. Fue entonces cuando empezó la lluvia. Una lluvia negra, espesa, como petróleo caliente. El parabrisas se tiñó y las plumas no daban abasto. El aire olía a carne quemada. Y entonces la escuché a ella, adentro del camión, susurrándome al oído. Ya pasaste, pero lo que dejas atrás no se queda atrás. No me atreví a voltear. Manejé a ciegas, con el corazón latiéndome en la garganta, las manos empapadas de sudor y sangre que no era mía. Estuve así por lo que parecieron horas, hasta que, sin aviso, salí a la luz. La carretera terminó abruptamente frente a una gasolinera abandonada en Nanchital. El sol ya se había ocultado, pero el cielo estaba despejado. Ni rastro de lluvia negra, ni palmas sangrantes, ni figuras. Me estacioné frente a una tienda Oxxo que todavía tenía luz, aunque nadie atendía. Entré tambaleándome y vi mi reflejo en el refrigerador de bebidas. Tenía la cara arañada, los ojos hinchados, los labios partidos. Mis uñas estaban negras, como si hubiera escarbado tierra. Y en la nuca, como tatuada, una frase escrita con letra infantil: ya pasaste. No me preguntes cómo regresé a casa esa noche. Solo recuerdo haber llegado y abrazar a mi hija como si la hubiera perdido. Desde entonces no manejo de noche. Y jamás vuelvo a tomar la ruta mexicana 195. ¿Sabes qué es lo peor? Que hace una semana recibí una multa por exceso de velocidad. En la misma carretera, misma fecha. Pero yo no estaba ahí. La foto de la cámara muestra mi camión y mi cara, sonriendo, con los ojos completamente negros. No soy de los que cuentan historias de miedo. Nunca me han gustado, para serte honesto. Siempre pensé que eran cosas de gente que quiere llamar la atención o que se sugestionó de más. Hasta hace poco, si alguien me hubiera dicho que se le apareció algo en la carretera o que lo estaba siguiendo un fantasma, yo mismo me habría reído. Pero eso fue antes de lo que me pasó en la carretera rumbo a Irapuato. Era un jueves por la tarde, de esos en los que el calor no deja ni pensar. Yo venía manejando desde Aguascalientes. Había ido a una entrevista de trabajo en una empresa de fertilizantes allá, y como no me gusta manejar en la noche, salí temprano. Mi esposa, Mayra, se había quedado en León con sus papás, y yo le había prometido que en cuanto regresara, pasábamos el fin de semana juntos. Tomé la carretera federal 45D, como lo había hecho tantas veces. Música baja, ventanilla un poco abierta, y la hielera con agua y una torta de milanesa al lado. Era el mismo trayecto de siempre, así que no había razón para pensar que algo andaba mal. Pero cuando pasé el kilómetro 49, algo cambió. A un lado del camino, a la altura de una desviación rural sin nombre, vi mi casa. No era parecida. Era mi casa, con su portón verde, las jardineras mal cuidadas y ese árbol de níspero que sembró mi suegro cuando nació mi hija. Estaba ahí, a un lado del camino, como si la hubieran arrancado de la colonia donde vivimos en León y la hubieran sembrado junto a la carretera. Frené en seco. Me quedé mirando. Tenía la garganta seca, pero me obligué a bajarme.
Caminé unos pasos, pero cuando pestañeé, ya no estaba. El camino seguía como si nada, puro campo y monte seco. Me reí, nervioso. Pensé que estaba cansado, que el calor me estaba afectando. Volví al carro, me mojé la cara con agua de la hielera y seguí manejando, repitiéndome que había sido un reflejo, una ilusión óptica. Tranquilo, Toño, el sol y el sueño, nada más, me decía. Pero unos 30 minutos más adelante, al llegar cerca de un letrero que decía Restaurante El Venado, la volví a ver. Mi casa, otra vez, en la misma posición, el mismo maldito árbol, el mismo coche viejo de mi cuñado estacionado al frente. Incluso podía ver la cortina de la recámara de mi hija moviéndose con la brisa. Y esta vez, alguien me estaba viendo por la ventana, alguien con mi cara. Me orillé con brusquedad. Casi me salgo del camino. Bajé del coche con las piernas temblándome. Corrí hacia donde estaba la casa, pero no había nada. Otra vez el campo, el calor, el monte. Un perro flaco me ladró desde unos matorrales y se echó a correr. Ahí fue cuando empezó el zumbido. No venía del motor. Era algo dentro de mi cabeza. Un zumbido profundo, como si me apretaran el cráneo con una garra invisible. Me subí al carro. Arranqué sin pensar y aceleré como nunca. Solo quería llegar a León, abrazar a Mayra, decirle que ya no me iba a salir de la ciudad. Pero por más que manejaba, no avanzaba. La carretera parecía repetirse. El mismo letrero de El Venado, la misma curva cerrada, el mismo árbol caído a la derecha. Y la tercera vez que vi mi casa, fue diferente. Ahora estaba destrozada. El portón colgaba de una bisagra. Las ventanas rotas, el árbol quemado. Una figura estaba en el techo, agachada, con los brazos larguísimos, como si fuera una persona deformada o un animal gigantesco. No podía verle el rostro, pero sabía que me estaba esperando. Grité. Sí, grité como niño. Me sentí atrapado, como si estuviera dentro de un círculo maldito. El coche comenzó a fallar, el tablero parpadeaba, la aguja del velocímetro subía y bajaba sin sentido. Cuando traté de frenar, el pedal se hundió y no respondió. El coche siguió solo. No sé cómo explicar esto, pero la carretera empezó a doblarse. No me refiero a que diera una curva, era como si se enrollara sobre sí misma, como una cinta de Moebius. Podía verme a mí mismo manejando desde el otro lado, como si existieran dos versiones de mí. No supe cuánto tiempo pasó. El reloj marcaba las 6:15, pero parecía que había estado ahí horas. En algún momento, el coche simplemente se detuvo frente a una iglesia abandonada. No estaba en ruinas, pero sí claramente vieja, con grietas en las paredes y maleza trepando por la fachada. El campanario estaba torcido y no había un solo ruido, ni pájaros ni viento. La puerta estaba abierta. No quería entrar. Todo en mí me decía que me largara de ahí. Pero mis pies se movieron solos, como si algo me jalara. Dentro había veladoras prendidas, aunque no había señales de vida. Y en el altar, en lugar de una cruz o un santo, había una foto de mí mismo, tomada desde afuera de mi casa. Me acerqué, temblando. La foto tenía una mancha roja en el pecho, justo donde está mi corazón. Detrás de mí, alguien dijo mi nombre. Toño. Me giré de golpe. Era yo. El mismo rostro, la misma ropa, pero con los ojos hundidos y la piel grisácea. Me sonrió, con los dientes completamente negros. Extendió la mano y me habló otra vez. Te estás quedando, carnal. Corrí como no había corrido en mi vida. Sentí que la carretera se me cerraba, que los árboles me susurraban en náhuatl, que el cielo se tornaba color plomo. Llegué al carro. Lo arranqué con la poca batería que le quedaba y manejé sin ver atrás. Durante 2 horas, la carretera me tuvo atrapado. Y entonces, de golpe, vi la entrada a León. El letrero de bienvenida, el Oxxo donde siempre paro, la estación de gasolina de siempre. Me orillé frente a la caseta de cobro, bajé del carro llorando. Un trailero se acercó, me vio la cara y se asustó. ¿Estás bien, joven? No le supe qué responder. Me dio un agua, me dejó respirar. Cuando pude, le pregunté qué día era. Viernes, ya casi dan las 10.
pero yo había salido de Aguascalientes el jueves a mediodía. Mi celular no tenía señal. Cuando por fin prendió, tenía más de 50 llamadas perdidas. Mayra estaba al borde del colapso. Me fui directo a casa. Al llegar, la casa estaba intacta, igual que siempre, pero al abrir la puerta vi algo que me heló la sangre. La misma foto que había visto en la iglesia, pegada en la puerta, con la mancha roja. Desde ese día no he vuelto a manejar largas distancias. La carretera rumbo a Irapuato quedó maldita para mí. Cada vez que paso cerca del kilómetro 49, el carro empieza a temblar y una voz, que es la mía pero no suena como yo, me dice: «Te estás quedando, carnal». Y juro por lo más sagrado que un día esa versión de mí va a cruzar la puerta y va a tomar mi lugar. Mi nombre es Matías Ortega. Llevo más de 20 años manejando tráiler por todo el país, desde la frontera hasta el sur profundo. He visto cosas en la carretera que muchos ni se imaginan. Accidentes que parecen obra del diablo, animales cruzando a la mitad de la noche como si los persiguieran los muertos, gente caminando sola entre la niebla. Pero nada se compara con lo que viví una noche maldita en la ruta mexicana 32. Esa carretera corre como una cicatriz entre los cerros y los pueblos fantasmas de Coahuila y se vuelve especialmente solitaria al llegar a las afueras de San Pedro de las Colonias. Por lo general, la evito cuando puedo, pero en ese entonces, por necesidad, acepté un viaje urgente que debía salir cerca de la medianoche desde Saltillo hacia un punto cerca de Torreón. La paga era buena, pero había una condición que me hizo dudar desde el inicio. No podía abrir la caja del tráiler bajo ninguna circunstancia. Cuando llegué al patio de carga, había una niebla rara que se pegaba a la piel. Me recibió un tipo flaco, con voz áspera y sin mirar mucho a los ojos. Me hizo firmar unos papeles que ni leí bien y señaló los bultos que ya estaban adentro. No eran muchos, pero ocupaban todo el espacio del remolque. Se notaba que algo estaba mal, porque no pesaban como costales o maquinaria. Pesaban como si llevara cuerpos dormidos. ¿Qué estoy llevando?, le pregunté con la mano en el cinturón, no porque fuera valiente, sino por costumbre. No es tu asunto, patrón. Solo no te detengas, no respondas si escuchas algo, y no te apartes de la ruta 32, ni un metro. Le dije que no era nuevo, que sabía cuidarme. Me echó una mirada larga y me dijo, casi como escupiendo: no es por cuidarte, es por no joder todo lo que está contenido allá adentro. Y con eso me dejó. Eran cerca de las 11:40 cuando encendí el motor. El remolque traía una lona negra encima del metal, reforzada con cadenas. Parecía más una jaula móvil que una caja de carga. Mientras pasaba los primeros kilómetros, lo atribuí a una paranoia momentánea. Seguro era algún encargo ilegal, pensé, migrantes o contrabando. Pero lo que viví después me quitó cualquier lógica. El primer tramo fue tranquilo. En la radio solo se escuchaban estaciones cortadas y alguna que otra norteña vieja. Pasando el kilómetro 30, las luces del tablero empezaron a parpadear. Al principio creí que era el alternador, pero luego noté que los faros también bajaban de intensidad cuando el camión pasaba por ciertos tramos donde la carretera se angostaba, como si la oscuridad absorbiera la luz. A eso de la 1:20, escuché el primer golpe. Venía de atrás. Un pum seco, como si algo o alguien hubiese chocado contra la pared interna del tráiler. Pisé el acelerador para no pensar. Me repetí que eran bultos mal asegurados, que el movimiento del camino podía hacer que se desplazaran. Pero entonces vino el segundo golpe, y esta vez vino acompañado de un quejido. No era un ruido mecánico, no era una fuga de aire ni un crujido del metal, era una voz, un susurro casi desgarrado. ¡Ayuda! Solté el volante unos segundos del puro susto. Frené de golpe y me quedé paralizado, con las manos sudadas. No podía haber sido real. Respiré hondo. Me dije que tal vez era el viento o la presión del oído con la altitud. Pero cuando me estaba convenciendo de arrancar de nuevo, el camión se movió. Tembló, como si algo adentro se estuviera levantando. Me bajé.
Contra todo lo que me habían advertido, necesitaba ver qué llevaba. Tomé una lámpara que siempre cargo en la cabina y fui hasta la parte trasera. La lona negra se agitaba apenas, como si respirara. Las cadenas tenían grabados unos símbolos raros, como cruces torcidas o espirales incompletas. Entonces escuché otra vez la voz, más clara, más humana. «Sácame, por favor». Me acerqué. Tenía la mano en la traba cuando algo dentro del camión golpeó con tanta fuerza que la puerta vibró completa. Di un salto hacia atrás. La voz se transformó. Ya no era humana. «¡Ábreme, hijo de tu puta madre!». Corrí hacia la cabina. Me metí, cerré con seguro y arranqué como si me persiguiera el mismo infierno. El motor chillaba y el volante vibraba, como si el camión mismo se resistiera a seguir cargando eso. De ahí en adelante, todo fue como una pesadilla con los ojos abiertos. Las voces no paraban, cambiaban de tono, de idioma. Algunas lloraban, otras rezaban. Algunas susurraban cosas que no entendía, pero que sentía en la piel como escarabajos. Cada vez que volteaba por el retrovisor, me parecía ver rostros pegados al metal, como si las almas dentro intentaran atravesar la materia. En el kilómetro 64, una niña apareció en medio de la carretera. No tuve tiempo de frenar, pasé a centímetros, pero no sentí el golpe. No vi su cuerpo caer por el retrovisor. Cuando miré bien, la niña estaba sentada en el asiento del copiloto. Vestía un camisón blanco, viejo, con barro seco en los bordes. Tenía el cabello enmarañado y los ojos completamente negros, como pozos sin fondo. «Los llevan vivos, señor conductor», me dijo con una voz hueca. Yo gritaba. Grité tanto que me dolió la garganta, pero el motor no se detenía. El volante parecía ir solo, como si ya no tuviera control de la ruta. La niña me miró sin parpadear. «No debiste tocar la puerta, ahora te van a seguir hasta tu muerte». Y luego, como si nunca hubiera estado ahí, desapareció. Ni un sonido, ni una marca en el asiento. No me detuve, no podía. Cada vez que bajaba la velocidad, escuchaba cómo las cadenas de atrás comenzaban a aflojarse solas, como si alguien o algo las desatara desde adentro. A las 3:35 vi las luces de una gasolinera al pie de la carretera. Entré casi sin frenar. Me bajé y vomité ahí mismo, entre los charcos de aceite y tierra. Uno de los despachadores vino hacia mí. «¿Todo bien, patrón?». No supe qué decirle. Apenas pude hablar. «¿Qué llevas?», me preguntó, con los ojos puestos en el tráiler. «No sé», le dije, y me llevé las manos al rostro. «No sé qué chingados me hicieron cargar». El tipo retrocedió un paso, luego otro. «Ese remolque, eso no es carga normal. Yo trabajé en San Pedro antes. Eso lo hacen allá, con los cuerpos, con los que no descansan». Le pedí que me ayudara a quitar la lona. Me dijo que ni loco. Me ofreció café, pero ni eso podía pasar por la garganta. Me quedé ahí, estacionado, sin apagar el motor, esperando a que amaneciera. A las 6 en punto llegó una camioneta negra sin placas. Se bajaron 3 tipos con uniformes sin insignias. Se acercaron, sin decir palabra, revisaron las cadenas y uno me entregó un sobre amarillo. No lo abrí. «No digas nada de esto, ni una palabra», me dijo uno, sin mirarme a los ojos. «Si te preguntan, llevabas refrigeradores industriales». Tomaron el tráiler y se fueron. Yo me quedé ahí, con las piernas temblando, con el sabor a cobre en la boca. Abrí el sobre cuando estuve en casa. Había un fajo de billetes nuevos, sin marcar, y una nota que decía: «La próxima vez no te detengas y no escuches lo que no te habla a ti». Desde esa noche no he vuelto a manejar de noche. Cambié de trabajo. Ahora reparto mercancía local en una camioneta vieja dentro de la ciudad. Pero cada tanto, al pasar por alguna carretera oscura, juro por mi madre que escucho golpes en la cajuela. A veces son leves, otras veces más insistentes, y a veces, en los espejos, veo esos mismos rostros, estirándose contra el metal, buscando salir. Nunca me atrevo a detenerme, nunca más, porque aprendí que hay cargas que no se pueden dejar atrás,
Y hay gritos que, aunque no sean para ti, te van a seguir toda la vida. Nunca me ha gustado manejar de noche, pero en esa ocasión no me quedaba de otra. Mi mamá había sido hospitalizada en Pochutla y aunque ya estaba fuera de peligro, me pidió que pasara a verla antes de regresar a Oaxaca. Salí de Huatulco casi a las 10 de la noche, solo, con una hielera vacía en la cajuela, el tanque medio lleno y la mente cansada. La carretera costera, la Federal 195, tiene su encanto. Curvas infinitas, selva cerrada, tramos donde el pavimento parece derretirse con el sol. Pero de noche es otra cosa. Todo se vuelve más denso, como si el monte respirara distinto. De día ves palapas, vendedores de coco, familias que cruzan la carretera con niños en brazos. Pero de noche solo hay silencio y sombra. Encendí la radio, pero no encontraba una estación decente. Lo único que se colaba era una especie de zumbido, como de abeja atrapada. A los pocos minutos, mejor la apagué. Entre Puerto Ángel y Santa María Tonameca hay un tramo larguísimo sin señal. Ni datos, ni llamadas, ni siquiera WhatsApp. Ahí empezó todo. Primero pensé que eran luciérnagas. Unas luces pequeñitas sobre el monte, en grupos de 3 o 4, que titilaban como si bailaran. Pero cuando me fijé bien, noté que estaban mucho más arriba. No eran luces en el suelo, eran estrellas, pero no las de siempre. Las constelaciones se veían diferentes. Orión no estaba donde debía, y en su lugar había un conjunto de luces que formaban una especie de espiral torcida. Me detuve en la orilla del camino. Apagué el motor. El silencio era total. Me bajé, apoyando los brazos en el cofre todavía caliente. Arriba, el cielo brillaba como nunca lo había visto. No sé si fue por la ausencia de luz artificial o qué, pero todo parecía mucho más nítido, más presente. Y esas estrellas no estaban fijas, cambiaban de posición lentamente, como si me siguieran. En eso, escuché el llanto. Fue un gemido leve, apenas audible, pero claro, como el de un niño pequeño. Salía del monte, justo del lado derecho de la carretera. Me congelé, aguzé el oído. Lo volví a escuchar, esta vez más cerca. Me metí al coche y cerré con seguro. Los faros iluminaban un tramo corto del camino. Me obligué a encender el motor y arranqué. Pero mientras avanzaba, noté que las constelaciones extrañas seguían ahí, solo visibles en el parabrisas, como si se reflejaran directamente hacia mí. No estaban en el cielo general, solo sobre mi coche. Pensé en regresar, pero la idea de volver a pasar por ese tramo me pareció peor. Así que seguí lo más rápido que pude, rezando en voz baja, aunque no soy devoto de nada. Pasando Mazunte, me di cuenta de que no había visto un solo coche en sentido contrario desde hacía casi media hora. Ni luces, ni tráileres, ni nadie. Como si la carretera se hubiera vaciado. A la altura del desvío a San Agustinillo, vi algo raro en el retrovisor. Una figura parada sobre el asfalto, sola, inmóvil. Frené por impulso, lo suficiente para mirar bien, pero cuando volteé ya no estaba. Al arrancar otra vez, noté que las luces traseras del coche no proyectaban sombra. O sea, iluminaban, pero no había sombra de mi coche sobre el asfalto. Era como si la luz se absorbiera. Me empezó a doler la cabeza. El siguiente tramo fue peor. De pronto, la radio se encendió sola, estática, y luego una voz lejana. Una mujer. No hablaba español, ni zapoteco. Sonaba como un murmullo antiguo, lleno de R's vibrantes, gutural, como si recitara algo. La apagué. Se volvió a prender. Me detuve de nuevo. Abrí la puerta. Todo olía a humedad, a tierra mojada y algo más, como fierro oxidado. Entonces lo vi. En el monte, a unos 20 metros, había una figura blanca, larguísima, como un velo colgado entre los árboles. No caminaba, flotaba. Se movía de un lado a otro, lenta, como si me buscara. Y arriba, las estrellas cambiaron. Ahora formaban una flecha, una figura triangular que apuntaba directo hacia mí. Me subí al coche y salí disparado. No paré en Zipolite,
No paré en San Pedro Pochutla. Todo lo que quería era llegar a Oaxaca, encerrarme en mi casa y olvidar esa noche. Pero no terminó ahí. Cuando entré a mi casa, algo no olía bien, como a carne echada a perder. Revisé el refrigerador, el bote de basura, nada. Fui directo a darme un baño. Mientras el agua caía, noté algo en mi hombro izquierdo. Una marca, como una quemadura, en forma de estrella torcida. No dolía, no picaba, solo estaba ahí. Pensé que podría ser por el sol, aunque era raro. Pero en los días siguientes empecé a tener sueños raros. Estaba en la carretera, solo, y esas constelaciones nuevas giraban sobre mí. En los sueños, la voz de la radio era clara. Me decía que regresara, que la había visto, que ella me había marcado. Intenté seguir con mi vida. Trabajaba en una imprenta cerca del Zócalo y cada tanto viajaba por la misma ruta, pero evitaba manejar de noche. Una vez, por error, regresé por la misma carretera a las 8 de la noche. Me temblaban las manos, y justo antes de llegar a Tonameca, el cielo se nubló de forma extraña, como si el mismo pedazo de cielo se hubiera corrido a un lado. Tuve que detenerme, y ahí estaba de nuevo, esa estrella torcida en el cielo. Ya no había muchas más, solo esa, y se movía. Me bajé con rabia, grité como idiota al cielo. Nadie contestó. Pero esa noche, al regresar a casa, había huellas de pies descalzos en el pasillo, pequeñas, como de niño. Desde entonces, ya no soy el mismo. La marca en mi hombro nunca desapareció. De hecho, creció. Ahora parece una especie de constelación entera, formada por cicatrices pequeñas. A veces, cuando me baño, me parece ver luces girando en el vapor del espejo. Me fui de Oaxaca hace un mes. Vivo en Puebla ahora. Cambio de rutina, de aire. Pero cada vez que me acerco a una ventana y el cielo está despejado, busco con los ojos esa figura, la espiral torcida. Y, sin falta, ahí está, esperando. Porque ya entendí, esa cosa no venía del monte, venía del cielo, y me eligió.